Clayton Crockett es profesor del Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad de Arkansas Central e investigador distinguido del Centro Global Estudios Avanzados. Clayton es pariente lejano del famoso héroe popular de los primeros tiempos de Norteamérica y leyenda política progresista Davy Crockett, que fue y sigue siendo conocido como el rey de la frontera montañosa. Héroes populares aparte, esta noche me enorgullece presentar uno de los pensadores filosóficos y creativos más brillantes de Norteamérica. Es el heredero del profesor Charles Wynkist, pionero de una nueva forma de pensamiento teológico más afín a las intensidades de Deleuze y Guattari, es decir, el momento en que el lenguaje se resquebraja y revela los horrores y las liberaciones del propio deseo. Clayton comienza su trabajo filosófico en Kant y lo sublime que madura en el replanteamiento de la teología política entre Zizek, Deleuze y Derrida. Clayton es autor de 6 libros y varios más de próxima publicación. Su pensamiento ha pasado de lo sublime a lo político, a la tierra y más allá. Se le considera uno de los fundadores del movimiento filosófico del nuevo materialismo y, junto a Zizek, ha publicado un libro sobre Hegel en la serie de libros que coeditaron con Jeff Robbins, Insurrecciones, sería, en la Universidad de Columbia. Esta noche Clayton hablará de su libro más reciente, Energía y Cambio. Thank you. Thank you. Thank you, Creston. Thank you, Daniela. Thank you, everyone, for coming. I'm so excited to be here in Buenos Aires at this wonderful bookstore, Eterna Cadencia, and I will give a talk that's based on my book, and my lecture is called A Philosophy of Energy and Change, New Ways to Think About Energy in the Anthropocene. Voy a leer el título, es Una filosofía de la energía y el cambio, nuevas formas de pensar la energía en el antropoceno. And so I'll kind of read a paragraph and then Daniel will translate, so I'll go back and forth. In her novel, The Parable of the Sower, published in 1993, Octavia E. Butler envisions a future set in the year 2024. Her character, a young black woman named Lauren Olamina, is afflicted with a condition of hyperempathy that causes her enormous pain when she witnesses the pain of others. She flees a gated community near Los Angeles when it is attacked by outsiders, seeking refuge and safety. While on the road, she fashions herself into a prophet, and she talks about a new faith that she calls Earthseed. And here's the fundamental doctrine of Earthseed. All that you touch, you change. All that you change, changes you. The only lasting truth is change. God is change. En su novela Parábola del Sembrador, publicada en el 93, Octavia Butler imagina un futuro ambientado en el año 2024. Su personaje, una joven negra llamada Lauren Olamina, padece un trastorno de hiperempatía que le causa un enorme dolor cuando es testigo del dolor ajeno. Huye de una comunidad cerrada de Los Ángeles cuando es atacada por forasteros, buscando refugio y seguridad. Mientras viaja, se convierte en profeta de una nueva fe llamada Semilla de Tierra. He aquí la doctrina fundamental de esta fe. Todo lo que tocas, cambias. Todo lo que cambias, te cambia a ti. La única verdad duradera es el cambio. Dios es el cambio. What is change? Change is what is ultimately real about reality, that which is undeniable. And if God is change, as Butler writes, that means that change is our ultimate reality, the horizon of meaning and truth beyond which we cannot see, that makes us what we are. In the novel, Olamina reflects, this is a quote, everyone knows that change is inevitable. From the second law of thermodynamics to Buddhism's insistence that nothing is permanent and all suffering results from our delusions of permanence, to the final chapter of Ecclesiastes, to everything there is a reason, change is part of life, of existence, of common wisdom. But I don't think we're dealing with all that means. We haven't even begun to deal with it. ¿Qué es el cambio? El cambio es lo que en última instancia es real de la realidad, lo que es innegable. Si Dios es el cambio, como escribe Butler, eso significa que el cambio es nuestra realidad última, el horizonte de sentido y verdad más allá del cual no podemos ver que nos hace ser lo que somos. En la novela, Olamina reflexiona, y esto es una cita: todo el mundo sabe que el cambio es inevitable, desde la segunda ley de termodinámica hasta la insistencia del budismo, que nada es permanente y todo sufrimiento es resultado de nuestros delirios de permanencia, pasando por el capítulo final del Eclesiastes.
Para todo hay una razón. El cambio forma parte de la vida, de la existencia, de la sabiduría común. Pero no creo que nos hayamos ocupado de todo lo que eso significa. Ni siquiera hemos empezado a tratarlo. How do we begin to deal with change? By realizing that change is essentially connected to energy, because energy is how we measure change. We don't know what energy is. However, energy is what manifests change, making it real for our lives in time and space. We need a philosophy of energy and change, and this is based on my book, Energy and Change, a new materialist cosmotheology, which was published in 2022. ¿Cómo empezamos a afrontar el cambio? Dándonos cuenta de que el cambio está esencialmente relacionado con la energía, porque la energía es la forma en que medimos el cambio. No sabemos qué es la energía, sin embargo, la energía es lo que manifiesta el cambio, haciéndolo real para nuestras vidas en el tiempo y el espacio. Necesitamos una filosofía de la energía y el cambio basada en mi libro Energía y Cambio, una nueva cosmoteología materialista, publicado en 2022. The planet Earth is on fire. July 2024 was the hottest month in recorded history, with heat waves, wildfires, ice melt, ocean warming, and acidification to go along with droughts, floods, desertification, soil erosion, and resource depletion. Carbon and methane emissions and other waste products stream from our productive activities to drive anthropogenic global warming. Average surface temperatures have increased by at least 1.2 degrees Celsius since the mid to late 1800s, with the vast majority of that increase occurring within this century. The 2016 Paris Climate Agreement states that the limit of temperature increase should be kept to 1.5 degrees Celsius to limit the long-term effects of climate change, and we are now on track to surpass that limit by the middle of this century. El planeta Tierra está en llamas. Julio de 2024 fue el mes más caluroso de la historia, con olas de calor, incendios forestales, deshielo, calentamiento y acidificación de los océanos, sequías, inundaciones, desertificación, erosión del suelo y agotamiento de los recursos. Las emisiones de carbono y metano y otros productos de desecho procedentes de nuestras actividades productivas impulsan el calentamiento global antropogénico. Las temperaturas medias de la superficie han aumentado al menos 1,2 grados centígrados desde mediados del siglo XIX, y la mayor parte de ese aumento se ha producido en este siglo. El Acuerdo de París sobre el Clima de 2016 establece que el límite de aumento de la temperatura debe mantenerse en 1,5 grados centígrados para limitar los efectos a largo plazo del cambio climático, y ahora estamos en camino de superar ese límite a mediados de este siglo. The Anthropocene is the proposed name for a new geological period coined by Eugene Sturmer and Paul Crutzen in an article from 2000. The Anthropocene would replace the Holocene, which is our current geological era. That's the name given to the last 11,700 years of Earth's history, since the last major ice age. The Holocene coincides with the development of human civilization, and it is marked by a remarkable climate stability that is now coming to an end. Different dates have been proposed for the beginning of the Anthropocene, although most are associated either with the start of the Industrial Revolution in the early 1800s or the Great Acceleration following World War II, which also coincides with the testing and the use of the atomic bomb. The irony of the name Anthropocene, which is still being debated and contested, is that it refers to a period of Earth's geological time that is directly caused by human activity, and it also characterizes a critical situation that exceeds our ability to adapt and threatens our civilization, possibly even our existence as a species. El Antropoceno es el nombre propuesto para un nuevo periodo geológico, acuñado por Eugene Sturmer y Paul Crutzen en un artículo del año 2000. El Antropoceno sustituiría al Holoceno, nuestra era geológica actual, que es el nombre dado a los últimos 11.700 años de la historia de la Tierra, desde la última gran glaciación. El Holoceno coincide con el desarrollo de la civilización humana y está marcado por una notable estabilidad climática que ahora está llegando a su fin. Se han propuesto diferentes fechas para el inicio del Antropoceno, aunque la mayoría se asocian o bien con el comienzo de la Revolución Industrial a principios del siglo XIX, o bien con la gran aceleración posterior a la Segunda Guerra Mundial, que también coincide con las pruebas y el uso de la bomba atómica. La ironía del nombre Antropoceno, que sigue siendo objeto de debate y controversia, es que se refiere a un periodo del tiempo geológico de la Tierra causado directamente por la actividad humana, y también caracteriza una situación crítica que supera nuestra capacidad de adaptación y amenaza nuestra civilización,
y posiblemente incluso nuestra existencia como especie. The Anthropocene as an era coincides with globalization, the rise of European modernity, and the development of industrial capitalism that is then spread around the world by colonialism and imperialism. One way to describe this process is fossil-fueled extraction, which powers the steam engines of the Industrial Revolution and later the internal combustion engines of the 20th century, and these processes inform our understanding of thermodynamics. Humans use tools and machines to dig up rocks and minerals and then extract value from them to use as fuel to sustain capitalism. At the same time, we also extract value from animal and human labor, as well as non-modern peoples, cultures, and traditions. It is the enormous amount of energy stored in fossil fuels, coal, oil, and gas, and the incredible scale of energy return on investment that produces our contemporary technological civilization. But this comes at a staggering cost, which is the rapidly changing climate of the planet itself, along with the exhaustion of many of its resources. El antropoceno como era coincide con la globalización, el auge de la modernidad europea y el desarrollo del capitalismo industrial, que luego se extiende por todo el mundo mediante el colonialismo y el imperialismo. Una forma de describir este proceso es la extracción de combustibles fósiles, que impulsa las máquinas de vapor de la revolución industrial y más tarde los motores de combustión interna del siglo XX, y estos procesos informan nuestra comprensión de la termodinámica. Los humanos utilizamos herramientas o máquinas para excavar rocas y minerales, y luego extraemos valor de ellos para utilizarlo como combustible para sostener el capitalismo. Al mismo tiempo, también extraemos valor del trabajo animal y humano, así como de pueblos, culturas y tradiciones no modernas. Es la enorme cantidad de energía almacenada en los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y la increíble escala de rendimiento energético de la inversión lo que produce nuestra civilización tecnológica contemporánea. Pero esto tiene un coste asombroso, que es el rápido cambio climático del propio planeta, junto con el agotamiento de muchos de sus recursos. Energy is something that we extract and put to work as fuel. It drives an engine and it gives off heat. Energy is often described as the ability to do work, and the fact that some usable energy is always lost, usually in the form of heat, is called entropy. Our planetary engine is overheating and we are running out of gas. It is necessary to think about energy beyond modern and contemporary forms of extraction, including the extraction of a surplus of data from our online and real-world experiences that are being sold to corporations so that they can target us with ads and forms of behavior modification. Amidst all of these crises, is it possible for us to envision any genuine change in how we live our lives apart from neoliberal corporate capitalism? As Frederick Jameson is often paraphrased, it is easier for us to imagine the end of the world than it is to imagine an alternative to capitalism, which functions with money and markets, interest and debt. Financial capitalism is grounded in energy extraction and the ability to exploit resources for production in a global capitalist society. La energía es algo que extraemos y ponemos a trabajar como combustible. Hace funcionar un motor y desprende calor. La energía suele describirse como la capacidad de realizar un trabajo, y el hecho de que siempre se pierda parte de la energía utilizable, normalmente en forma de calor, se denomina entropía. Nuestro motor planetario se está sobrecalentando y nos estamos quedando sin gas. Es necesario pensar que en la energía, más allá de las formas modernas y contemporáneas de extracción, incluida la extracción de un excedente de datos de nuestras experiencias en línea y en el mundo real para venderlos a las corporaciones y que puedan dirigirse a nosotros con anuncios y formas de modificación del comportamiento. En medio de todas estas crisis, ¿es posible imaginar algún cambio corporativo genuino en la forma en que vivimos nuestras vidas al margen del capitalismo corporativo neoliberal? Como se parafrasea a menudo a Frederick Jameson, nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar una alternativa al capitalismo, que funciona con dinero y mercados, intereses y deuda. El capitalismo financiero se basa en la extracción de energía y en la capacidad de explotar recursos para la producción en una sociedad capitalista global. We need to think differently about energy, what it is and what it does. My book, Energy and Change, develops a novel understanding of energy around 4 distinct levels of our existence. 1, physics, including quantum mechanics and non-equilibrium thermodynamics. 2, biology, bioenergetics, evolution, and life.
3, a political economy and a political ecology of energy that is linked to change as exchange. And finally, 4, a way to think about energy and spirit in natural, physical, religious, political, and theological terms. If we want to have any future in the world, everything must change. Energy provides a thread to rethink our existence across multiple disciplines and to experiment with diverse ways of being in the world and with each other that are profoundly non-capitalist. Tenemos que pensar de forma diferente sobre la energía. ¿Qué es y qué hace? Mi libro, Energía y Cambio, desarrolla una novedosa comprensión de la energía en torno a 4 niveles distintos de nuestra existencia. 1. La física, incluida la mecánica cuántica y la termodinámica de no equilibrio. 2. La biología, la bioenergética, la evolución y la vida. 3. Una economía política y una ecología política de la energía vinculada al cambio como intercambio. Y por último, 4. Una forma de pensar sobre la energía y el espíritu en términos naturales, físicos, religiosos, políticos y teológicos. Si queremos tener algún futuro en el mundo, todo debe cambiar. La energía proporciona un hilo conductor para repensar nuestra existencia a través de múltiples disciplinas y experimentar con diversas formas de estar en el mundo y con los demás que sean profundamente no capitalistas. Aristotle coined the term energeia in Greek, which means something that like an actualized working that moves something in existence and causes it to change. He characterizes nature as physis, physics, that which changes in its actualizing activity. Things move in a direction that is teleological, towards their end, their telos, and this process is something Aristotle calls intellecheia. Energeia works towards a determined end. Aristotle follows his teacher Plato in distinguishing between what changes and what is eternal. Energeia refers to those things in nature that undergo active transformation. For Plato, the essential form, or the eidos, is eternal. It does not change. Aristotle embeds this idealized form within the natural world, but he wants to isolate something that doesn't change, a prime mover that is the origin and cause of all movement. But what if there is nothing that does not change? Aristóteles acuñó el término energeia en griego, que significa algo así como un trabajo actualizado, que mueve algo en la existencia y hace que cambie. Caracteriza la naturaleza como física, aquello que cambia en su actividad actualizadora. Las cosas se mueven en una dirección que es teleológica, hacia su fin, su telos. Este proceso se llama entelequia. La energeia trabaja hacia un fin determinado. Aristóteles sigue a su maestro Platón en la distinción entre lo que cambia y lo que es eterno. Energeia se refiere a aquellas cosas de la naturaleza que experimentan una transformación activa. Para Platón, la forma esencial, o eidos, es eterna, no cambia. Aristóteles integra esta forma idealizada en el mundo natural, pero sigue queriendo aislar algo que no cambia, un primer motor, que es el origen y la causa de todo movimiento. Pero, ¿y si no hay nada que no cambie? Energy characterizes how things move, transform, and change, both in nature and in society. Today, we distinguish between actual or kinetic energy and potential energy. And Aristotle did this as well, but we no longer subordinate potential energy to actual energy in the way that Aristotle did. We also understand movement differently, because in modern physics there is no end, no absolute cessation of movement. The universe is constantly expanding and changing, and we do not know whether or how this would end. Potential energy is the concentration of kinetic energy, which can take the form of matter or mass. Albert Einstein formulates this relationship in his famous equation, E equals mc squared, where E is energy, m is mass, and c is the speed of light. This means that energy is fully convertible with mass at the square of the speed of light. Everything that exists is a form of energy, actual or potential. When we unleash the potential energy of an atom and actualize it, we create a chain reaction that generates enormous power, a nuclear explosion. The problem is that we only know how to use atomic energy to blow things up or to use fissile nuclear reactions to heat water that gives off steam and then propels a turbine, generating a field of electricity. Both of these processes result in radioactive waste that is dangerous for us and for many other forms of life. La energía caracteriza la forma en que las cosas se mueven, se transforman y cambian, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Hoy en día distinguimos entre energía real o cinética y energía potencial, algo que también hacía Aristóteles. Sin embargo, ya no subordinamos la energía potencial a la energía real como hacía Aristóteles. También entendemos el movimiento de otra manera.
porque en la física moderna no hay fin, no hay un cese absoluto del movimiento. El universo está en constante expansión y cambio y no sabemos si acabará ni cómo. La energía potencial es la concentración de la energía cinética que puede adoptar la forma de materia o masa. Albert Einstein formula esta relación en su famosa ecuación E igual mc al cuadrado, donde E es energía, m es masa y c es la velocidad de la luz. Eso significa que la energía es totalmente convertible con la masa al cuadrado de la velocidad de la luz. Todo lo que existe es una forma de energía real o potencial. Cuando liberamos la energía potencial de un átomo y la actualizamos, creamos una reacción en cadena que genera una enorme potencia, una explosión nuclear. El problema es que solo sabemos utilizar la energía atómica para hacer explotar cosas o utilizar las reacciones nucleares fisibles para calentar agua y desprender vapor, que luego impulsa una turbina, generando un campo de electricidad. Y ambos procesos dan lugar a residuos radiactivos peligrosos para nosotros y para muchas otras formas de vida. I want to talk about thermodynamics in some detail because it encapsulates something profound about both nature and human technical historical existence. As I mentioned, thermodynamics is associated with the working of heat engines. Sadi Carnot was a French physicist and engineer who developed initial ideas about the motive power of heat engines in the early 1800s. Carnot's studies were developed and formalized into the laws of thermodynamics. There are three famous laws which you may have heard. The first is that energy is always conserved. It can neither be created nor destroyed. That doesn't mean that there's a physical substance, energy, that persists through every transformation. What it means is that we can't make sense of any physical transformation without positing something that is conserved, that balances both sides of an equation, and we call that energy. The second law, however, appears to challenge the first one. The second law states that in every transformation, there's a loss of usable energy, energy that can be put to work that escapes from the system as entropy. Entropy always increases, while energy itself always stays the same. Quiero hablar de la termodinámica con más detalle, porque encierra algo profundo tanto de la naturaleza como de la existencia técnico-histórica humana. Como ya he mencionado, la termodinámica está asociada al funcionamiento de los motores térmicos. Sadi Carnot fue un físico e ingeniero francés que desarrolló las ideas iniciales sobre la fuerza motriz de los motores térmicos a principios del siglo XIX en su intento de inventar el motor térmico más eficiente y perfecto, al servicio de las ambiciones militares de Francia. Los estudios de Carnot acabaron desarrollándose y formalizándose en las leyes de la termodinámica. Hay tres leyes famosas de las que probablemente hayan oído hablar. En primer lugar, la energía siempre se conserva, no puede crearse ni destruirse. Esto no significa que exista una sustancia física, la energía, que persiste a través de cada transformación, como explica Feynman. Lo que significa es que no podemos dar sentido a ninguna transformación física sin plantear algo que se conserva, que equilibra ambos lados de una ecuación, y a eso lo llamamos energía. Sin embargo, la segunda ley parece cuestionar la primera. La segunda ley afirma que en toda transformación hay una pérdida de energía utilizable, energía que puede ponerse a trabajar y que escapa de un sistema en forma de entropía. La entropía siempre aumenta, mientras que la energía en sí siempre permanece igual. Many of the most fundamental laws of physics are symmetrical. They do not change whether you run them forward or backwards. They're independent of time. However, the second law of thermodynamics is a profound exception. It provides an arrow of time because you cannot simply run the same experiment in reverse. Something is always lost, and that something is usually described in terms of heat. Why? That's because of the third law, which provides an absolute measure of temperature. This scale is the Kelvin scale, named after William Thomson, Lord Kelvin, who formulated many of the principles of thermodynamics later in the 19th century. Temperature is a measure of heat, and heat is a function of motion. So where there's no motion, there's no heat. 0 degrees Kelvin is a state of absolute rest with no motion and no heat. Absolute zero corresponds to negative 459.67 degrees Fahrenheit and 273.15 degrees Celsius. Muchas de las leyes más fundamentales de la física son simétricas. No cambian si las ejecutas hacia adelante o hacia atrás, son independientes del tiempo. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica es una profunda excepción. Proporciona una flecha del tiempo porque no se puede hacer el mismo experimento a la inversa. Siempre se pierde algo. Y ese algo suele describirse en términos de calor. ¿Por qué? Por la tercera ley, que proporciona una medida absoluta de la temperatura. Esta escala es la escala Kelvin, llamada así por William Thomson, Lord Kelvin, que formuló muchos de los principios de la termodinámica más tarde, en el siglo XIX. La temperatura es una medida de calor y el calor es una función del movimiento, por lo que cuando no hay movimiento no hay calor.
0 grados Kelvin es un estado de reposo absoluto sin movimiento ni calor. El cero absoluto corresponde a menos 459,67 grados Fahrenheit y 273,15 grados Celsius. Just like that. Okay. Otherwise, it will just put it on the table. Yeah, yeah. Like this? Yeah. This is the mic side. Yeah. Perfect. Sorry. Okay. So this is the general story of thermodynamics, but in the early 1900s, Einstein changed everything by initiating the development of what becomes quantum mechanics, even though he later withdrew in horror from what quantum mechanics says about the nature of reality. In its most basic sense, existence is indeterminate rather than deterministic. There is something irreducibly open about reality that cannot be totally predicted or described. Many people have heard of the famous uncertainty principle that was elaborated by Werner Heisenberg. Within a minuscule limit, we cannot specify the position and momentum of a subatomic particle with complete certainty. If you measure one of the two, the other becomes fuzzy and indeterminate. This is not simply a function of our measurement devices, as some people, including Einstein, wanted to believe. It is a feature of the universe itself, according to most understandings of quantum mechanics. There is something extremely weird going on at microscopic scales. A principios del siglo XX, Einstein inició el desarrollo de la mecánica cuántica, aunque más tarde se retractara horrorizado de lo que dice sobre la naturaleza de la realidad. En su sentido más básico, la existencia es indeterminada y no determinista. Hay algo irreductiblemente abierto en la realidad que no puede describirse ni predecirse totalmente. Mucha gente ha oído hablar del famoso principio de incertidumbre elaborado por Heisenberg. Dentro de un límite minúsculo, no podemos especificar con total certeza la posición y el momento de una partícula subatómica. Si medimos uno de los dos, el otro se vuelve borroso e indeterminado. Eso no es simplemente una función de nuestros dispositivos de medición, como algunos, incluido Einstein, querían hacer creer. Es una característica del propio universo, según la mayoría de las interpretaciones de la mecánica cuántica. A escala microscópica ocurre algo muy extraño. Furthermore, just as with momentum and position, it is not possible to specify precisely both time and energy in a quantum state. Well, this is much less well understood. But just as there's a momentum position uncertainty relation, there's also an energy time uncertainty relation. The classical view of thermodynamics is based on the assumption of a state of absolute rest where no movement means that there is no heat. Absolute zero is where all movement ceases. But this state of absolute rest at the temperature of absolute zero is impossible because it violates the uncertainty principle. Why? If you can know with certainty where a particle is, it's not moving, so you have to be able to determine where it is, and you definitely know its momentum because it can't have any momentum, then you violate one of the fundamental principles of quantum mechanics. However, if the uncertainty principle is correct and quantum mechanics holds, then there is no zero-point energy state because there is always the possibility of positive momentum or energy despite the fact that this temperature is defined as absolute zero. Además, al igual que ocurre con el momentum y la posición, no es posible especificar con precisión tanto el tiempo como la energía en un estado cuántico, aunque esto es complicado y se entiende, es difícil. Pero al igual que existe una relación de incertidumbre entre momentum y posición, también existe una relación de incertidumbre entre energía y tiempo. La visión clásica de la termodinámica se basa en la suposición de un estado de reposo absoluto, en el que la ausencia de movimiento significa que no hay calor. El cero absoluto es donde cesa todo movimiento. Pero este estado de reposo absoluto a la temperatura del cero absoluto en Kelvin es imposible porque viola el principio de incertidumbre. ¿Por qué? Si se puede saber con certeza dónde está una partícula, no se mueve, por lo que hay que poder determinar dónde está, y se conoce definitivamente su momentum porque no puede tener ningún movimiento, entonces se viola uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Sin embargo, el principio de incertidumbre es correcto y la mecánica cuántica se mantiene. Entonces no existe un estado de energía de punto cero porque siempre hay una posibilidad de energía positiva a pesar de que exista esta temperatura definida como cero absoluto. At the same time as quantum mechanics was being developed, during the 20th century there's a shift from classical thermodynamics that treats closed systems at equilibrium to a different kind of thermodynamics, a non-equilibrium thermodynamics. Non-equilibrium thermodynamics focuses on open systems that are nonlinear and dissipative.
They do not exist in a state of equilibrium. Classical thermodynamics measures the transition from a relatively ordered state of low entropy to a relatively disordered state of equilibrium, which is where entropy is at its maximum state. But this model is based on relatively closed systems that are abstracted from our idea of heat engines that perform efficient work for modern capitalism. And this is not how the world works in more general terms. We live amid open, nonlinear, chaotically complex systems that are not at rest. These systems are what Ilya Prigogine calls dissipative systems, non-equilibrium systems that persist so long as energy flows through them. Energy flow organizes a system, and energy is embedded within the system in profound ways, including its entropy. Think of a storm in a bottle. If you take a 2-liter bottle of liquid, open it, turn it upside down, the liquid will pour out, but in a clumsy and inefficient way. But if you give it a twist, you can create a vortex, which is an organized state or a pattern that allows for the bottle to be emptied more quickly and more efficiently. The structure persists as long as the liquid does, and it disappears only when the bottle is empty. Durante el siglo XX se pasa de la termodinámica clásica, que trata los sistemas cerrados en equilibrio, a otro tipo de termodinámica, la del no equilibrio. La termodinámica del no equilibrio se centra en los sistemas abiertos, no lineales y disipativos, que no existen en estado de equilibrio. La termodinámica clásica mide la transición de un estado relativamente ordenado de baja entropía a un estado relativamente desordenado de equilibrio, que es donde la entropía se encuentra en su estado máximo. Pero este modelo se basa en sistemas relativamente cerrados que se abstraen de nuestra idea de motores térmicos que realizan un trabajo eficiente. Y no es así como funciona el mundo en términos más generales. Vivimos en medio de sistemas abiertos, no lineales y caóticamente complejos que no están en reposo. Estos sistemas son lo que Ilya Prigogine denomina sistemas disipativos, que requieren aportes constantes de energía para compensar la entropía que emiten. Estos sistemas abiertos, disipativos y no en equilibrio persisten mientras fluye energía a través de ellos. El flujo de energía organiza un sistema y la energía se incrusta en el sistema de formas profundas, incluida su entropía. Piensen en una tormenta en una botella. Si agarras una botella de 2 litros de líquido, la abrís y la pones boca abajo, el líquido saldrá de ella pero de forma torpe e ineficiente. Sin embargo, si le dan una vuelta, pueden crear un vórtice, un estado o patrón organizado que permite vaciar la botella con mayor rapidez y eficacia. Esta estructura persiste mientras lo hace el líquido y solo desaparece cuando la botella está vacía. 20th century thermodynamics abandons the artificial state of closed systems at equilibrium, where entropy is solely measured in terms of heat, to study open systems that are not at equilibrium, and they exhibit complexity as long as they exist. Life is one of these complex systems that is not at a state of equilibrium. Living organisms are not exceptions to the fundamental laws of thermodynamics. They're incredible exemplars of them due to how they manage energy flow and entropic dissipation. Today, a new postmodern synthesis is occurring in biology. It has inspired the work of Lynn Margulis, and it shifts our focus from larger animals to tiny microbes. We are discovering that bacteria and archaea, one-celled organisms that lack a nucleus, have pioneered most of the extraordinary developments of life on Earth, including fermentation, respiration, photosynthesis, gene swapping, and symbiogenesis. We are also learning new insights into other forms of life, including fungi, plants, slime molds, and other non-human animals that are transforming our understanding of biology and what it means to be alive. La termodinámica del siglo XX abandona el estado artificial de los sistemas cerrados en equilibrio, en los que la entropía se mide únicamente en términos de calor, para estudiar los sistemas abiertos que no están en equilibrio y que muestran complejidad mientras existen. La vida es uno de estos sistemas complejos que no se encuentran en estado de equilibrio. Los organismos vivos no son excepciones a las leyes fundamentales de la termodinámica. Son increíbles ejemplos de ellas debido a cómo gestionan el flujo de energía y la disipación entrópica. En la actualidad se está produciendo una nueva síntesis posmoderna en biología, inspirada en el trabajo de Lynn Margulis, que desplaza nuestra atención de los grandes animales a los diminutos microbios. Estamos descubriendo que las bacterias y los organismos unicelulares que carecen de núcleo han sido pioneras en la mayoría de los extraordinarios avances de la vida en la Tierra, como la fermentación, la respiración, la fotosíntesis, el intercambio de genes y la simbiogénesis. También estamos adquiriendo nuevos conocimientos sobre otras formas de vida como los hongos, las plantas, los mohos del limo y otros animales no humanos que están transformando nuestra comprensión de la biología y de lo que significa estar vivo. We require energy to live.
and is the ability to organize our cells to work together that constitutes multicellular organisms like us. Evolution is a multi-billion-year process, and it appears less teleological or goal-directed than accidental, full of twists and turns. However, these events are all driven by energy needs, energy efficiencies, and energy transformations. Our human civilization is the result of harnessing and using energy resources, from human and animal labor to the domestication of fire and crops to using water, wood, and later fossil fuels to create the incredible societies we now inhabit. We exploit enormous fossil fuel energy reserves buried under the surface of the planet to fuel our modern world, and it is generating waste entropy in the form of heat and other byproducts. We need to understand this in a more planetary way, and we need to figure out ways to change how we use energy, or we will die. The alarm's going off Yeah, right now, we're- as we speak. Should I? Yeah. Can you just say the last two sentences, please? Yeah. Thanks. We exploit enormous fossil fuel energy reserves buried under the surface of the planet to fuel our modern world, and it is generating waste entropy in the form of heat and other byproducts. We need to understand this process in a more planetary way, and we need to figure out ways to change how we use energy, or we will die. Necesitamos energía para vivir y es la capacidad de organizar nuestras células para que trabajen juntas, lo que constituye organismos multicelulares como nosotros. La evolución es un proceso de miles de millones de años y parece menos teleológico o dirigido a un objetivo que accidental, lleno de giros y vueltas. Sin embargo, todos estos acontecimientos están impulsados por necesidades, eficiencias y transformaciones energéticas. Nuestra civilización humana es el resultado de aprovechar y utilizar recursos energéticos, desde el trabajo humano y animal hasta la domesticación del fuego y los cultivos, pasando por el uso del agua, la madera, más tarde los combustibles fósiles, para crear las increíbles sociedades en las que ahora vivimos. Explotamos enormes reservas de energía fósil enterradas bajo la superficie del planeta para alimentar nuestro mundo moderno, y esto está generando entropía residual en forma de calor y otros subproductos. Tenemos que entender esto de una manera más planetaria y tenemos que encontrar la manera de cambiar la forma en que utilizamos la energía o moriremos. We will die anyway. All bodies, systems, machines, organisms break down and decay. We dissipate entropy as long as we can, sustaining a metastable state until we can't anymore. The laws of physics are indeterminate, but they are inexorable. We cannot evade them. But everything changes, including, in some ways, these very laws themselves. We need to shift our viewpoint. We think that we are solidly individual, but we are not. We are the dynamic processes themselves that interact with others and interact with themselves. We are constituted in and by the relationalities and entanglements within which we are constituted. All energy is in a state of dynamic transformation and change. And change is not simply change, it is exchange. We exchange part of who and what we are for what we are not, and we are who and what we are as a result. We are ourselves, we are our body, our personality, but we are also our relationships with other people. We are the microbes that make up our gut and our immune system as well. We are the fungi, plants, and animals, the others whose life we share. We are the food we ingest and the air that we breathe, and the waste we give off. All of this is us. We contain multitudes, as Walt Whitman sings, and I'm trying to describe and track these exchanges via energy and entropy. Moriremos de todos modos. Todos los cuerpos, sistemas, máquinas, organismos se descomponen y decaen. Disipamos entropía tanto como podemos, manteniendo un estado metaestable hasta que ya no podemos más. Las leyes de la física son indeterminadas, pero también inexorables. No podemos eludirlas. Pero todo cambia, incluidas esas mismas leyes, al menos en algunos aspectos. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista. Pensemos que somos sólidamente individuales, pero no es así. Somos los propios procesos dinámicos que interactúan con otros e interactúan consigo mismos. Estamos constituidos en y por las relacionalidades y enredos dentro de los cuales estamos constituidos. Toda energía está en un estado de transformación y cambio dinámicos. El cambio no es simplemente cambio, es intercambio. Cambiamos parte de lo que somos por lo que no somos y como resultado somos lo que somos. Somos nosotros mismos, somos nuestro cuerpo, nuestra personalidad, pero también somos nuestras relaciones con los demás. Somos los microbios que forman nuestro intestino y también nuestro sistema inmunitario.
Somos los hongos, las plantas, los animales y otros cuya vida compartimos. Somos los alimentos que ingerimos, el aire que respiramos y los residuos que desprendemos. Todo esto somos nosotros. Contenemos multitudes, como canta Walt Whitman, e intento describir y rastrear estos intercambios a través de la energía y la entropía. 4 more paragraphs. We need to shift our understandings of political economy from production to exchange, and to set our political economy within the context of a planetary ecology, which the French theorist Georges Bataille calls an energy economy, a general economy. Our general planetary economy / ecology is based on energy exchange and transformation, not simply the production of goods that can be priced and sold as commodities. Every interaction is an exchange, and every exchange involves both energy and entropy, although neoclassical economics neglects these basic truths in favor of abstract financial equations that generate profit. Tenemos que cambiar nuestra concepción de la economía política de la producción al intercambio y situar nuestra economía política en el contexto de una ecología planetaria que el teórico francés Georges Bataille denomina economía general. Nuestra economía / ecología planetaria general se basa en el intercambio y la transformación de energía y no simplemente en la producción de bienes que puedan cotizarse y venderse como mercancías. Cada interacción es un intercambio y cada intercambio implica tanto energía como entropía, aunque la economía neoclásica descuida estas verdades básicas en favor de ecuaciones financieras abstractas que generan beneficios. Finally, we moderns are starting to better recognize that non-modern peoples are not simply replaced by modern ones, even though many indigenous and non-European peoples have been subjected to enslavement, exploitation, and genocide. Indigenous traditions see society and life as a form of exchange, and this is often described in spiritual terms. Many of the gods of non-modern traditions can also be viewed as personalized manifestations of energy, such as the voodoo loa, or Confucian spirits and ghosts, or manifestations of qi. Por último, los modernos empezamos a reconocer mejor que los pueblos no modernos no son simplemente sustituidos por los modernos, aunque muchos pueblos indígenas y no europeos hayan sido sometidos a la esclavitud, explotación y genocidio. Las tradiciones indígenas ven la sociedad y la vida como una forma de intercambio, y esto se describe a menudo en términos espirituales. Muchos de los dioses de las tradiciones no modernas pueden verse como manifestaciones personalizadas de energía, como los loa del vudú o los espíritus y fantasmas confucianos, que son manifestaciones del ki. Energy is not simply spirit, but it allows us to avoid the dichotomy of matter and spirit. In classical Western metaphysical dualism, our shared material reality is a condition of this world, but the spiritual reality or religion concerns the affairs of the other world, the afterlife, or the transcendent realm. In terms of Christianity, our obsession with being saved is individualistic, and it isolates us from each other and from what ultimately has meaning and makes us what we are. This emphasis on the soul of the individual is replicated in modern capitalism, because now it is the individual consumer who purchases products to satisfy desires. And of course, this is a never-ending cycle that makes us miserable while creating hell on earth. La energía no es simplemente espíritu, pero nos permite evitar la dicotomía entre materia y espíritu. En el dualismo metafísico occidental clásico, nuestra realidad material compartida es una condición de este mundo, pero la realidad espiritual o religión concierne los asuntos del otro mundo, más allá o el reino trascendente. Desde el punto de vista del cristianismo, nuestra obsesión por salvarnos es individualista y nos aísla de los demás y de lo que en última instancia tiene sentido y nos hace ser lo que somos. Este énfasis en el alma del individuo se reproduce en el capitalismo moderno, porque ahora es el consumidor individual el que compra productos para satisfacer deseos y, por supuesto, este es un ciclo interminable que nos hace desgraciados a la vez que crea el infierno en la tierra. Energy is both physical and material, and it is also potentially spiritual in terms of this multifaceted earth that we all share. What we call spirit is not another plane of existence, but it is a way to value the existence that we share together. Everything we change changes us, whether we realize it or not. The energies and the good airs that I've been able to breathe and share and receive from you tonight in Buenos Aires are invigorating and revitalizing. Gracias. Thank you. La energía es tanto física como material y también es potencialmente espiritual en términos de esta tierra multifacética que todos compartimos.
Lo que llamamos espíritu no es otro plano de existencia, sino una forma de valorar la existencia que habitamos juntos. Todo lo que cambiamos nos cambia, ya sea que lo reconozcamos o no. Las energías y los Buenos Aires que he podido respirar, compartir y recibir de ustedes esta noche en Buenos Aires son vigorizantes y revitalizantes. Gracias, thank you.